Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En los últimos días el país vivió un nuevo capítulo del proceso 8000, otra vez protagonizado por los expresidentes Andrés Pastrana y Ernesto Samper Pizano, quienes desde hace varios años sostienen una polémica por el ingreso de dineros del narcotráfico a las campañas políticas en los años 90. Ahora fue el expresidente Pastrana quien ante la Comisión de la Verdad reveló de nuevo una carta de los jefes del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en la que aseguran haber aportado dineros a la campaña presidencial de Samper. Sin embargo, días después, los propios hermanos Rodríguez, desde Estados Unidos, donde purgan largas condenas por narcotráfico, en otra misiva aseguran que la carta revelada por Pastrana fue firmada por ellos bajo presión para evitar su extradición a Estados Unidos y aseguran que incluso también entregaron dineros a varias campañas, entre ellas la del expresidente conservador. De inmediato, Samper pidió a la justicia investigar este supuesto hecho. Esta controversia parece que nunca terminará y surge la pregunta si aún hay hechos desconocidos en este gigantesco proceso conocido como el proceso 8000, que salpicó a decenas de congresistas, contralores, un procurador y diversas figuras de la vida nacional. Por eso hemos invitado al periodista Camilo Chaparro, un reconocido reportero judicial que tuvo acceso en su momento a la investigación y quienes, como pocos, conocen este sonado caso. Camilo, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. José Miguel, mil gracias por la invitación a hablar de este tema que ya nos lleva 3 décadas rondando. Camilo, antes de entrar en medio de esta polémica que parece nunca terminar, expliquémosle a nuestros televidentes qué es el proceso 8000, por qué es tan importante para el país. Antes de las elecciones de 1994 surgen lo que se llamó los narcocasetes, que era una conversación de Miguel Rodríguez Orejuela con el periodista Alberto Giraldo, donde claramente hablan de financiación de campañas políticas, de congresistas, pero fundamentalmente de la campaña de Ernesto Samper a la presidencia. Esos narcocasetes se constituyen en un escándalo nacional que surge tras las elecciones de la primera vuelta presidencial. La diferencia no fue grande entre uno y otro candidato, cerca de 20,000 votos, entre los dos candidatos en contienda, Ernesto Samper y Andrés Pastrana Arango. Andrés Pastrana, conocedor de los cassettes, le lanza un reto a Samper y dice: comprometámonos con el país que si el que gane llega a tener dinero de la mafia, renuncia a la presidencia. Samper guarda silencio y se sale por la tangente, viene la segunda vuelta electoral, gana Samper presidente y ahí estalla el escándalo. Ahí comienzan a surgir las intimidades de esa grabación de los narcocasetes. La justicia toma la decisión de no darlos por válidos porque dicen que no era una prueba legal, no tenía autorización de un juez para grabar a Alberto Giraldo y a Miguel Rodríguez Orejuela, y Gustavo de Greiff, el fiscal de entonces, apoyado por el procurador Carlos Gustavo Arrieta, deciden que esa prueba es ilegal. Pero hay un cambio de fiscal y llega como vicefiscal Adolfo Salamanca y como fiscal general Alfonso Valdivieso. Y ellos deciden validar lo que hay en los narcocasetes y dicen: no, esta prueba no se puede despreciar, más allá de cómo se obtuvo, le dan validez y comienza el proceso 8000. 8000 porque es el radicado que pone la fiscalía a ese primer expediente de este inmenso escándalo que, como lo dije inicialmente, lleva 30 años rondando la historia de Colombia sin tener verdades absolutas. Camilo, ¿por qué la justicia nunca logró demostrar la supuesta responsabilidad de Ernesto Samper? Ya se cumplen casi 30 años. Porque el país se dejó llevar por el sofisma de la prueba reina. Es decir, cuando estalla el escándalo y comienzan a caer congresistas, ministros como Fernando Botero, Samper muy hábilmente en una cosa que lo ha caracterizado a él y es el cinismo, dice: si pasó algo, si a mi campaña entraron dinero del narcotráfico, fue a mis espaldas. Y entonces el país judicial, político, social se enredó en que era fundamental una prueba reina, y una prueba reina no iba a surgir porque los Rodríguez Orejuela, que dependían, o sea, ellos no financian a Samper porque les cae bien,
sino porque de ellos dependía su futuro judicial. Por ejemplo, llegaron a una negociación con la justicia para pagar penas ínfimas de cárcel y fundamentalmente no ser extraditados, no iban a aportar esa prueba reina que evidentemente ellos sí la pueden tener. Y el país y la justicia se enredó en eso. Eso sí, se fueron, la corte llevó a la cárcel a más de 45 congresistas. Cayeron ministros, Fernando Botero, cayeron deportistas, artistas como Jaime Varela, comentaristas deportivos, etcétera. Todo el país representado allí comenzó a caer porque había sido financiado por el narcotráfico. Pero Samper se excusa en que él no sabía y el país de alguna manera dice, sí, hasta que no surja una prueba reina, no podemos demostrar que Samper sabía, cuando hay unos hechos indiciarios y evidentes que el presidente tenía que saber del ingreso de 10 millones de dólares a su campaña procedentes de la chequera del narcotráfico. Camilo, es que todo indica que es un hecho que los dineros del narcotráfico entraron a la campaña de Samper, pero él siempre ha asegurado que fue a sus espaldas y que él no sabía. ¿Esto fue así, cierto? Sí, él se excusó en esa frase, él tuvo una locución presidencial en el momento que comienzan a caer sus ministros, concretamente Fernando Botero, que era primero un hombre de la línea 1 que rodea la campaña, un hombre de confianza a tal grado del presidente que era el ministro de Defensa del momento, y ahí él dice, si ingresó dinero a mi campaña fue a mis espaldas, e insisto, el país se tragó el anzuelo de que había que buscar una prueba reina, no sirvió la prueba indiciaria ni testimonial, y los narcocasetes eran claros, declaró en la Fiscalía Santiago Medina, que era el tesorero de la campaña, que es el que recibía las cajas con gran parte del dinero que entró, sino que nos excusamos en que es necesario la prueba reina y eso evitó que Samper cayera. Camilo, pero contextualicemos un poco más. En esa época, ¿por qué el cártel de Cali infiltró varias capas de nuestra sociedad, mientras que el cartel de Medellín se dedicó a cometer asesinatos, secuestros y ataques terroristas? Los dos carteles son igual de criminales y fueron igual de dañinos para el país en todos sus aspectos. Pero esos dos carteles sufrieron una guerra. Y Pablo Escobar prefirió la violencia, aunque también es evidente que debió existir un proceso 8000 para el cartel de Medellín, pero nunca se hizo. Y el cartel de Cali era más de movimientos políticos, de contactos políticos. Ellos entendían que el poder se ejercía cooptando y comprando congresistas y dirigentes políticos y gente influyente en muchas áreas de la sociedad colombiana. Entonces eran dos estilos igual de macabros. Uno era el de la política y el otro el de la guerra. Por eso el cartel creyó que podía tener beneficios, el cartel de Cali, cooptando con dinero y no con armas y secuestros, aunque también lo realizaron, pero prefirieron eso. Por algo a Gilberto Rodríguez, el jefe de este cartel, el jefe supremo, le decían el ajedrecista, él sabía cómo movía sus fichas. Camilo, ahora sí entremos en materia, hablemos de este nuevo capítulo que se ha abierto con las explosivas declaraciones del expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad, donde reveló esta carta. ¿De dónde viene el enfrentamiento entre estos dos expresidentes pues, en este nuevo capítulo? El génesis es los narcocasetes y la campaña de 1994 que enfrenta a Samper y a Pastrana. Pastrana siente y el pastranismo siente que con el dinero de la mafia, que en el comienzo se decía que habían sido solo 4 millones de dólares, pero hoy ya se habla de 10, incluso algunos ya hablan de 16 millones de dólares que entró esa campaña. Él siente que le robaron las elecciones, que la mafia compró un presidente y que prefirió al presidente el liberal Ernesto Samper y no al conservador. Desde ahí comienza la puja fuerte personal, institucional, entre estas dos figuras de la vida política nacional. Camilo, los ecos políticos que han generado estas nuevas declaraciones pues, de Andrés Pastrana y también la respuesta de Samper en los últimos días. Sí, mire, pero hoy yo creo que la pelota está en la cancha de los Rodríguez Orejuela. O sea, ellos tienen la otra versión y yo diría que la versión más cercana a la realidad
de lo que pasó. Ellos nunca han hablado de este tema. Ellos prefieren que les digan narcotraficantes a que les digan sapos. Entonces ellos llevan 30 años guardando silencio. Hubo un pacto de silencio en la cúpula del cartel de Cali en ese momento, porque la cúpula le interesaba tener un presidente amigo, porque vencido Pablo Escobar, muerto Pablo Escobar, al cual los Rodríguez Orejuela contribuyeron con inteligencia y aparatos de rastreo electrónico y mucho dinero, necesitaban asegurarse su futuro en Colombia. Primero, no ser extraditados y segundo, llegar a una negociación que los llevara a una detención domiciliaria y la entrega de algunos bienes simbólicos, pero quedar en la impunidad. Por eso cooptan a un presidente, cooptan al legislativo, cooptan de alguna manera a un gran sector del aparato judicial y del aparato social del país para poder asegurar un futuro. Cuando muere Pablo Escobar, yo hablé, y yo tenía un Viper, yo estaba en el tiempo, yo cubría el cartel de Cali, en esa época no había celulares, lo más avanzado en tecnología era que un alto funcionario o un alto ejecutivo tuviera en su carro un teléfono instalado, eso era lo más sofisticado al comienzo de los años 90. Yo hablaba con estos capos cuando eran prófugos, incluso en medio de la guerra con Pablo Escobar, y cuando muere Pablo Escobar, Gilberto Rodríguez Orejuela me dice al teléfono, casi llorando, me dice, don Camilo, hoy entiendo que puedo morir de viejo, murió Pablo Escobar. De ahí era garantizarse la no extradición y garantizar un gran marco de impunidad para ellos. Quien quiera ser juicioso de la historia de los Rodríguez Orejuela, le hacen El Padrino de Mario Puzo. Gilberto Rodríguez quiso ser una réplica colombiana de don Vito Corleone. Quien lea a don Vito Corleone en El Padrino es la vida del pensamiento de los Rodríguez. Ellos eran narcotraficantes, necesitaban cooptar la clase política, la clase judicial y gran parte de la sociedad, limpiar su fortuna y tener perdón y olvido para que sus generaciones, sus hijos, sus nietos pudieran tener una vida tranquila, incluso acceder a cargos de poder. Son dos vidas paralelas. En El Padrino de Mario Puzo, don Víctor Corleone y los Rodríguez Orejuela. Camilo, con todo lo anterior y ese pacto de silencio del que usted hace referencia, ¿usted cree que es posible que algún día los hermanos Rodríguez Orejuela cuenten todo lo que saben? Sí, yo creo que ese día se aproxima. Yo creo que ellos no se van a llevar a la tumba los secretos del cartel de Cali, entre otras, porque ese fue un negocio mal hecho. A ellos esto no les salió bien. El surgimiento de los narcocasetes, el surgimiento de investigaciones, sobre todo de la Fiscalía de Alfonso Valdivieso y las investigaciones de la Corte Suprema y todo el escándalo mediático que se hizo, les dañó sus planes. Samper, presionado por la sociedad, por la prensa y por Estados Unidos, que le quitó la visa a un presidente en ejercicio, un presidente de Colombia, principal aliado de Estados Unidos en esta parte del mundo, le quitan la visa y él no le queda otro remedio que volver a revivir la extradición y facilitar el camino hacia ello, un poco obligado también, ahí están los hechos. Comienzan una persecución intensa, fuerte y capturan a Gilberto y a Miguel Rodríguez. Entonces, hoy, 30 años después, esta es gente ya mayor, gente por encima de los 80 años, que todavía les quedan entre 6 y 8 años de cárcel en Estados Unidos, y yo creo que el hilo de silencio está que se revienta, ese pacto ya no tienen por qué mantenerlo, porque pues hoy ya no tienen nada que perder y desde luego tampoco tienen nada que ganar más allá de reivindicar una verdad y por fin dejar descansar a este país de ese proceso. Mientras no hablen, mientras no entreguen pruebas, que aquí es lo fundamental, vamos a seguir rondando y el fantasma del 8000 se va a seguir moviendo a las espaldas de todos los colombianos cuando lo queremos tener de frente para saber realmente qué fue lo que pasó. Camilo, pero ¿cuál cree que va a ser ese detonante para que se destapen todas las cartas, tanto de los expresidentes como también de los hermanos Rodríguez Orejuela? El tiempo y la necesidad de dejar constancia de qué fue lo que pasó. La carta de respuesta de los Rodríguez
es inédita, es sorpresiva y es valiosa en la medida que por fin, de una manera drástica, rompen un silencio y dicen que durante 50 años las campañas presidenciales en Colombia, sin importar el partido, fueron patrocinadas por ellos. Y eso es valioso. Ese primer paso es valioso, no es todo. No hay tampoco que creer a pie juntillas todo lo que dicen. Pero en este rompecabezas de 3 piezas, de alguna manera faltaba la pieza fundamental, que era la de los Rodríguez. Y el hecho que hayan, de esa carta, el hecho que hayan dicho ahora que no les disgusta ir a la Comisión de la Verdad, el hecho que en el último párrafo de esa carta le digan al expresidente Pastrana que bien puede acudir a cualquier tribunal para demandarlos, es un reto. Es un reto decirle, demándenos, denos esa oportunidad de demandarnos para ir a una corte o ante la fiscalía y mostrar y exponer nuestra versión. Ellos tienen pruebas. Ellos tienen pruebas de todo esto. No es solo la versión de hablada de ellos. Ellos tienen pruebas porque ellos fueron quienes trataron con la clase política, la recibían en el Hotel Intercontinental de Cali, la manejaban y ellos tienen pruebas y es el momento de sacarla porque hoy no tienen nada que perder. Los enemigos de ellos también ya pasaron a mejor vida, por decirlo de una manera cristiana. Entonces hoy tienen expedito el camino para hablar. Camilo, usted asegura constantemente que los Rodríguez Orejuela en estos momentos ya no pierden nada. Pero ¿qué implicaciones traería esto para el expresidente Andrés Pastrana y obviamente para el expresidente Ernesto Samper? Yo diría que más allá de un señalamiento social, nada, porque todo esto ya está prescrito. Ahí habría un enriquecimiento ilícito, unas falsedades en documento público y privado, de pronto un concierto para delinquir, pero son delitos que seguramente todos ya prescribieron y nadie, imagino que todos van a acogerse a la prescripción si se ven con la soga al cuello, pero el país sí merece la verdad. O sea, pensar que van a pagar cárcel, pues es imposible. Que Samper vaya a devolver la presidencia, pues metafísicamente es imposible, no se puede hacer, pero queda un señalamiento social y hay una justicia de verdad, que el país sepa que fue la verdad. Este fue nuestro Watergate. En Estados Unidos el Watergate terminó con la caída de Nixon y Estados Unidos supo lo que pasó, el espionaje telefónico y todo el encubrimiento que hubo de Richard Nixon y la campaña de Richard Nixon. Y Estados Unidos pasó la página con la caída de su presidente y con unos expedientes robustos y unas condenas. Aquí no, aquí nos quedamos con la mitad de la versión, con una obra inconclusa, yo digo que en obra gris, y es tener la verdad y que hará un señalamiento social que nos servirá como lección, o por lo menos para pasar la página y olvidar esto y no demorar un lustro o una década para volver y seguir hablando de este tema que, como usted muy bien lo dijo al comienzo de esta introducción, hay por lo menos 3 generaciones de colombianos que no la padecieron, no la sufrieron y no la conocen como la conocemos la generación que un poco nosotros representamos y nos tocó desde la reportería vivir este proceso 8000. Camilo, pero sin lugar a duda habrán algunos coletazos tanto en el Partido Conservador y en el Partido Liberal. Pues toca esperar pues cómo se destapan las cartas y cómo se sigue desarrollando pues esta pelea entre ambos exmandatarios y pues este nuevo integrante o este nuevo protagonista que apareció en el juego, que son los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero por lo general casi todos los narcotraficantes de los años 80 y 90 y de los primeros años de este siglo o están muertos o están en la cárcel. ¿Usted conoce de pronto alguna historia de alguno que haya desaparecido o burlado a la justicia? No, digamos, hubo la única justicia posible con esta generación de narcotraficantes de esa época, fue la muerte entre ellos, la persecución de un elemento importante como fue el bloque de búsqueda, el surgimiento de los Pepes para perseguir y dar con Pablo Escobar, y judicialmente la extradición fue el gran castigo, pero los narcos aprendieron, el delito sabe acomodarse al momento. Los Pablo Escobar y los Rodríguez le tenían terror a la extradición, le tenían terror.
Hoy los narcos ya la manejan, ya llegan a negociar, llegan a delatar y retornan al país o se quedan en Estados Unidos tranquilamente. Una de las condenas más largas es la de los Rodríguez, la de Carlos Leder, que es un símbolo de ese proceso de extradición. Lo capturan cerca a Medellín, a mediodía le dan un almuerzo en Bogotá y en la noche come en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos. Todo eso en un solo día. Pero la extradición ya no los asusta a los narcos de hoy día porque llegan a negociar. Los Rodríguez no quisieron negociar en términos de delatar, entregaron algunos bienes, pero y se soportaron una condena de 30 años, de la cual les quedan cerca entre 6 y 8 años por pagar. Esa es la condena más dura con la de Carlos Leder. Camilo, ¿usted qué anécdota recuerda de la época, de ese cubrimiento, que fue pues años de dolor, pero también de intriga, zozobra e incluso de amenazas para los periodistas? Fue un momento apasionante, como le digo José Miguel y a los televidentes, fue nuestro Watergate, con una prensa que gracias a lo que investigó y gracias a lo que denunció y gracias a todo lo que pudo demostrar, esto no quedó en la total impunidad y el país conoce gran parte de esta verdad. Las anécdotas son muchas. A mí me tocó cubrir en el tiempo, una persona que cubría, Edgar Telles, que cubría el cartel de Cali, renunció al tiempo y me pasaron a mí el número del Viper de Gilberto Rodríguez, y como le dije anteriormente, hablé muchas veces con él, pero como anécdota le cuento que la primera vez que lo llamé a él, que era marcar un Viper y él me devolvió la llamada, yo no sabía cómo abordarlo, era un prófugo de la justicia, en guerra a muerte con el cartel de Medellín, y no sé por qué en la conversación cuando lo saludé le dije, ¿y qué tal el trabajo? Es de pronto la pregunta más estúpida que he hecho, pero la respuesta justificó esa pregunta pendeja que hice de preguntarle a un narco que qué tal el trabajo. Y la respuesta de él me sorprendió, dijo, don Camilo, esto ya no es como antes, ahora la policía no deja. Entonces así era el cartel. Además tengo la convicción de que cuando hablan van a mostrar pruebas, porque a nosotros nos dieron muchas noticias que cuando las fuimos a confirmar resultaron ser ciertas. Y son narcos, delincuentes, fueron peligrosos, contaminaron este país, merecen el castigo que tuvieron y más, pero es una gente con una formación intelectual que si se exponen a hablar lo van a hacer sobre pruebas o por lo menos sobre evidencias. Y ellos tienen gran parte de este rompecabezas. Fue una época apasionante, yo la viví desde el tiempo y desde CMI, y fue uno de los momentos cruciales para la prensa colombiana. Insisto, de pronto nos faltó más, pero fue algo también que nos sorprendió, pero creo que en términos generales la prensa colombiana correspondió a la altura del reto, que era denunciar todo lo que ha pasado en el proceso 8000. Camilo, finalmente usted escribió un libro sobre este tema. Cuéntenos de qué se trata. El libro El cartel de Cali surge del múltiple de conversaciones que tuve con Gilberto Rodríguez. O sea, me acuerdo de frases célebres de él que desarrollaban toda una estructura de pensamiento del crimen. Por ejemplo, en la persecución a Pablo Escobar algún día le dije, porque ellos estaban allí representados en los Pepes, y le dije, ¿por qué es tan difícil la captura de Pablo Escobar? Y me dijo, porque la mejor manera de esconderse es ser evidente. Nosotros sabemos que Escobar no está metido en un sótano 10 metros bajo tierra, sino que se mueve en carros de gama baja, en taxis. Es tan evidente que no lo vemos, me decía. Y otra frase que es la que están desarrollando ahora, es: no hay peor enemigo que un ex amigo. Y ellos, ¿eso a qué traduce? Ellos
fueron amigos de la clase política, jefes de la clase política, y hoy pueden ser los peores enemigos de esa clase política porque conocen e hicieron parte de todos esos secretos. Y el libro recoge esas conversaciones y recoge lo que es la historia del cartel de Cali, desde que surge estos señores vendiendo como pequeños asaltantes, secuestradores, narcotraficantes, y llegan a comprar una presidencia de la República, y está toda la historia de ellos, que comienza con el surgimiento del cartel hasta que Estados Unidos y Colombia se ve presionada a extraditarlos. Y en el libro digo una cosa que se da ahora, que decía que lastimosamente para este país íbamos a conocer la verdad del 8000 en un indictment de Estados Unidos, y de alguna manera eso se va a dar. La verdad, si la conocemos, se va a dar desde una prisión en Estados Unidos cuando estos señores decidan hablar. Bueno, Camilo, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. José Miguel, a usted y a todos los televidentes, mil y mil gracias. Muy amables por la invitación. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, un saludo para todos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy quiero hablarles de un ventilador gigantesco en materia judicial que podría encenderse en los próximos días. Estamos hablando de las declaraciones que podrían comprometer a altos oficiales del ejército y también a particulares, a civiles, que podrían haber formado parte de una macabra red dedicada al reclutamiento y asesinato de jóvenes en varias regiones de Colombia que fueron asesinados y que fueron presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate. Todo esto se desencadenaría ante lo que está pasando en este momento. Es la llegada a Colombia, extraditado desde España, de alias El Zarco, el hombre que fue guerrillero del ELN y que luego fue uno de los reclutadores más sanguinarios para entregar a jóvenes que mediante engaños eran llevados a sitios apartados y luego asesinados por integrantes del ejército de nuestro país. El nombre de pila de alias El Zarco es Luis John Castro Ramírez y había tenido una muy larga trayectoria de solicitudes, de recursos ante la justicia española para no ser extraditado a Colombia. Finalmente, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional han procedido a la extradición al país de este hombre que llevaba varios años en España oculto y que será fundamental. En Colombia lo esperan investigaciones y sentencias muy duras, entre otros por delitos como concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, específicamente porque se le endilga la responsabilidad de haber reclutado a 17 personas entre los años 2007 y 2008 para ser asesinadas y presentadas como supuestos guerrilleros muertos en combate en la época de la seguridad democrática. Hay particulares indicios de 3 personas que habrían sido asesinadas en el Valle del Cauca a manos de integrantes de la Tercera Brigada del Ejército, y también habría llevado a otro grupo de personas al departamento del Tolima, en donde habría pasado algo similar. El Zarco tiene en sus manos muchos secretos de cuál era el modus operandi de civiles y militares que se lucraban, que obtenían beneficios, que obtenían permisos, que obtenían ascensos a través de esta macabra situación y este macabro mecanismo que está siendo investigado por la JEP y también por la justicia ordinaria. Después de tanto tiempo, finalmente se pudo proceder con la extradición de alias El Zarco hacia territorio colombiano. Ricardo, gracias, y hasta aquí Sala de Prensa. Conéctese con nuestro programa económico Signo Pesos. Una feliz noche.